Buenas. Nada, damos les gracias a todos e a todos por venir a este segundo día de les xornais. Tamén agradecer a la xente que tuvisteis na organización, pues traballando todos estos meses para que esto saliera lo mellor posible, a les y los ponentes y al Concello de Mieres pues por facilitarnos, ¿no?, toda esta infraestructura. Vamos a entamar con la xornada. Tenemos a tres mulleres que yo creo que son referentes en este tema que nos trae güey aquí. No me voy a liar mucho na presentación. Tampoco quiero yo ser el que tenga aquí que acaparar, porque yo creo que el protagonismo evidentemente es de ellos. Vamos a entamar con Rosa, después va a venir Olga y va a acabar Beatriz. Rosa Cañadel es licenciada en Psicología y maestra, profesora de secundaria y directora de instituto. Fue también delegada sindical y vocera del USTEC, miembro de la comisión promotora de la educación y fundadora del seminario Ítaca de Educación Crítica. Publicó artículos en medios estatales e internacionales y coautora de ellos libros, entre ellos ¿Qué pasa con la educación? O Educación Pública de todas para todas, y del documental Educar y es la mejor forma de luchar. Olga García es licenciada en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, profesora de enseñanza secundaria desde el 2006 y coautora de Escuela o Barbarie, entre el liberalismo salvaje y el delirio de la izquierda, la escuela vaciada, la enseñanza en la época pospandémica y la educación cancelada. Y codirectora, al pie de Enrique Galindo, de la colección de educación Ediciones Acal. Va a cerrar el acto, la intervención, Beatriz Quirós, compañera, profesora xubilada del instituto, como caderalga de lengua francesa y activista social. Es componente del secretariado del sindicato SUATEA y de la Estesis Intersindical, y es miembro del Consejo Escolar del Estado. Fue también presidenta de la Junta Personal Docente por SUATEA y tradujo el libro Los nuevos amos de la escuela, de Nico Gell. Más nada, vamos a entamar, vamos a dar la palabra a Rosa. Al final, yo creo que lo interesante también, ¿no?, es que tengamos un poco de debate, que charremos, que expongamos lo que pensamos y que esto se vaya retroalimentando. Tienes la palabra, Rosa. Bien, buenos días a todas. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí y gracias por haberme invitado a compartir mis reflexiones y espero sirvan, aporten más a todo ese debate. Bien, yo parto, como sabéis, que no es que lo diga yo, pero que estamos en esta situación, yo creo que muy complicada en el mundo muy complicado, el auge de la extrema derecha, las guerras insoportables como en Palestina, como en Ucrania, como en África, el aumento de desigualdades, en fin, el planeta en peligro. Tenemos un panorama muy complicado y también tenemos este panorama complicado en la educación. En ese momento yo detecto por un lado un gran malestar entre los docentes y esto es muy negativo. La educación implica ganas, implica ilusión, implica esperanza, pero este malestar, esta decepción, este cansancio de muchos profesores, maestros y maestras, yo pienso que influye negativamente. Tenemos malos resultados en todas las pruebas. Tenemos jóvenes cada vez con más ideologías de derechas y esto igual desde la educación podríamos también para ayudar a que eso se revertiera. Tenemos familias que ya están protestando, en Cataluña se están organizando las familias porque están hartos de ver que sus chicos y chicas cada vez aprenden menos en la escuela y esto ya las familias empiezan también a preocuparse y a organizarse. Tenemos muy mala salud mental. El otro día había de los jóvenes que en 3 años había aumentado un 250% los chavales de menos de 15 años que tomaban antidepresivos. Eso también nos da una idea de cómo están nuestros niños. Bien,
Frente a todo eso, yo lo que diría es que para entender lo que está pasando, para mí la tesis es que el neoliberalismo ha entrado en la educación. Mi idea es que, mirando la historia, siempre cualquier sistema político, económico, necesita la educación para consolidarse. Si miramos un poco la historia, veremos, yo qué sé, cuando la Segunda República, lo primero que hicieron que es cambiar la educación, el sistema educativo, hacer más escuelas, formar a los maestros, etc. Cuando vino la dictadura, ¿qué pasó? Exactamente lo mismo, al revés, cargarse todo lo que había sido la educación en la República, cargarse ya físicamente incluso a los maestros y maestras, etc. Pero no solamente aquí, que hizo, yo qué sé, la revolución de Nicaragua, cambiar la educación, la revolución en Cuba, cambiar la educación, y al revés, que hizo Pinochet, cambiar la educación. O sea, de alguna manera está claro que al sistema, entendiendo el sistema por el funcionamiento político y económico y la ideología que hay detrás y los objetivos, la educación juega un papel importante. Y eso está pasando también ahora. Estamos en pleno auge del neoliberalismo, un gran ataque de este capitalismo salvaje, y eso también ha entrado en la educación. ¿Qué es lo que quiere este neoliberalismo en la educación? En estos momentos yo señalaría dos cuestiones básicas. Una es poder hacer negocio con la educación. Esto sería uno de los primeros objetivos. O sea, abrir el mercado educativo para que las empresas puedan invertir y puedan hacer negocio. Eso se llama privatización. Y la otra sería también que aquello que se enseña, que se hace en las escuelas, esté también al servicio de las empresas, los futuros trabajadores, que en el fondo es lo que nos están diciendo, y también del sistema. O sea, de alguna manera poder inculcar la idea en nuestros jóvenes que lo que está pasando es normal, que si hay guerras es inevitable, si hay desigualdades porque unos no se espabilan suficiente, que cada quien tiene que labrarse su propio futuro, en fin, todo lo que serían los valores del neoliberalismo, de alguna manera se está intentando que penetren a través de la escuela. Bien, la privatización, como todos sabéis, lo que implica es poder hacer negocio y tiene distintas formas. La que ya conocemos más es los centros concertados, la doble red educativa. Yo solamente quería recordar, porque ya se habló mucho ayer y se va a volver a hablar, 4 cositas de los conciertos. Primero, son una anomalía en la Unión Europea, y esto deberíamos saberlo, porque aquí parece que es lo más normal del mundo. Pues no es lo más normal del mundo. En la media europea de alumnado que va a la escuela pública es de un 85-90%. En Barcelona, por ejemplo, no llega al 40%. Solamente un 40% puede ir a la escuela pública porque no hay más. Los que no pueden ir a la pública, quieran o no, tienen que ir a la concertada, porque no se han construido suficientes escuelas públicas. ¿Vale? Esto por un lado. Por el otro lado, la doble red es una red que socialmente es segregadora, y esto está claro. Y la segregación para mí tiene un problema importante, que es la socialización o la no socialización en la diversidad. O sea, cuando todos los chicos de clase alta, blanquitos, reaccionarios incluso podría decir, o como mínimo de familias conservadoras, etcétera, están juntos, cuando todos los inmigrantes están juntos, cuando todas las clases populares o los gitanos están juntos, no hay socialización conjunta. Los que tienen privilegios se acostumbran a que tienen privilegios en la casa y también en la escuela, con grandes instalaciones como tiene la gente del Opus, etc. Y los que ya no tienen buenas condiciones en casa también se acostumbran que aquello es lo suyo, porque en la escuela también están en barracones, amontonados, etc. Por lo tanto, esto para mí es una fuente
o abre las puertas o ayuda al clasismo y ayuda al racismo. Dos de las cuestiones que yo pienso que son muy negativas para la sociedad. Por el otro lado, son económicamente injustas, porque resulta que con el dinero de todos y todas estamos pagando los privilegios de los más privilegiados. En Hospitalet del Llobregat hay un centro de locus inmenso, con campos de fútbol, piscinas, y justo al lado una escuela pública con barracones. O sea, la sensación de que las grandes instalaciones del Opus los pagan también los padres y madres que van a la pública con su hijo en barracones. Esto es realmente, desde la perspectiva económica, muy injusto. Pero además, pedagógicamente, también son negativos. O sea, está comprobado que cuando se mezclan, cuando hay diversidad real, unos que saben mucho, otros poco, diversidad de ideas, de culturas, de orientaciones sexuales, etc., esto enriquece el aprendizaje. Entonces, tener por separados a todos las escuelas totalmente concentradas, un tipo de alumnado, empobrece el propio conocimiento, empobrece el aprendizaje de unos y de otros. No solamente pierden los que están en las clases más populares, también pierden los que son más privilegiados, porque el contacto, porque la diversidad, porque la socialización en la diversidad aumenta la posibilidad del aprendizaje. Y por último, yo creo que además son ideológicamente peligrosos, si más no, porque una gran mayoría de centros privados concertados son de la Iglesia, otros son del fundamentalismo del Opus Dei, y por lo tanto estamos dejando que la educación de nuestros jóvenes, en un porcentaje muy elevado, la lleven a cabo escuelas que tienen un ideario absolutamente conservador y a veces incluso homófobo, a veces incluso muchas otras cosas que no son realmente las que nosotros queremos. Por lo tanto, conclusión, es evidente que la batalla por la desaparición de los conciertos es una batalla muy importante, que la tenemos casi perdida, porque no sé por qué ni tan solo los partidos de izquierda han hecho de eso una batalla importante. No, es un tema que nunca realmente se ha batallado en serio, y yo creo que es una de las cosas muy importantes. Bien, no solamente están los conciertos, están las externalizaciones. Cada vez hay más servicios que están externalizados, sea con dinero público. Hay empresas de limpieza, de transporte, de evaluación, etcétera, que están haciendo negocio. Pensad siempre que una externalización siempre implica dos cosas concretas: peor servicio y peores condiciones laborales, porque el beneficio tiene que salir de algún lado y sale de otro. Otra sería el copago. Cada vez en la escuela pública hay más, no solamente en la concertada, que está clarísimo, que contra la ley los padres y madres pagan cuotas. También en la pública está creciendo la cantidad de escuelas de padres más pudientes, que donde no llega la administración, llegan los padres y madres. Entonces eso aumenta la segregación, es evidente. La privatización ya propiamente de los centros, sobre todo en formación profesional. Las últimas, hace muy poco salió un artículo en el País, creo que era, en donde estaba hablando de cómo había subido un 400% de las empresas que están montando escuelas de FP, y escuelas de FP online, que son mucho más baratas, evidentemente, y cómo hay fondos de inversión que están haciendo negocio montando escuelas de básicamente de formación profesional. Pero también las universidades cada vez han aumentado, las universidades privadas han aumentado un 62% en 15 años. En Cataluña, por ejemplo, tenemos 9 de públicas y 15 de privadas. O sea, todo eso lo que hace es empobrecer
realmente lo que es la enseñanza y por el otro lado aumentar la segregación social que ya existe a partir de una segregación escolar, porque ya no todo el mundo puede votar. Y por último está todo lo que sería el negocio en la educación que hacen las plataformas, sobre las plataformas de las nuevas tecnologías. O sea, entre el software, los ordenadores, las tablets, los móviles, las pizarras digitales, los libros digitales, los programas educativos, los programas de gestión, de evaluación. O sea, hay una infinidad de cuestiones que se están llevando a cabo a partir de las plataformas, que se están enriqueciendo terriblemente a partir de la educación. Y finalmente la venta de datos de los alumnos, que es otra. O sea, como muchas escuelas utilizan el Google para muchas de estas cosas, finalmente todo eso repercute en que están cogiendo datos de los alumnos y evidentemente la posterior venta. Pero no solamente eso, el hecho de entrar estas empresas en la escuela, los programas educativos, vamos a ver, si tú repartes tablets, si tú repartes ordenadores a cada uno de los alumnos, la tentación de utilizarlos es muy grande. Entonces, detrás de esto vienen los programas educativos. Y los programas educativos ya no los controla el profesorado, ni lo que dicen, ni cómo lo dicen, ni qué sesgo tiene, ni qué ideología hay detrás, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, dentro del negocio hay además otras consecuencias, pero básicamente es que la escuela se ha convertido en una fuente para hacer negocio, que sería la mercantilización. 10 corporaciones solamente ganan 1.200 millones al año cada una a partir de eso. La entrada de todas las nuevas tecnologías de esta forma lo que hace es fidelizar futuros clientes, esta es otra de las cuestiones, y de alguna manera imponer una forma de funcionar, una forma de entender la educación. Bien, esto sería un poco la parte, una de las partes importantes de lo que está introduciendo este neoliberalismo educativo en las escuelas y que tiene todas estas consecuencias que hemos visto y otras que vamos a ver. Pero no solamente se trata de apropiación de la riqueza, sino, como dice Cristian Laval, la apropiación de las almas, o sea, la ideología, de alguna manera. O sea, lo que se trata es de producir sujetos que sean flexibles, adaptables, dóciles a las exigencias de la economía, de las empresas y del mercado. Eso se traduce en trabajadores incultos, acríticos, sumisos y adaptables. Este sería de alguna manera muy escueta y un poco caricatura, pero lo que ahí después tú lo explicas mejor. Y para eso hay varias cuestiones, no solamente una. Vamos a ver, por un lado, los currículums, menos horas o desaparición de todas aquellas materias que sirven para pensar, para entender, para saber filosofía, literatura, historia, arte, etc. Por el otro, educación en la emprendeduría. O sea, todo el mundo tiene que emprender, todo el mundo tiene que ser amo de sí mismo, todo el mundo tiene que espabilarse, o sea, la uberización del trabajo, acostumbrar a que esto es lo normal y que esto es lo que tienen que aprender a hacer. Esto es la emprendeduría. Educación financiera. Yo no sé aquí, pero en Cataluña venían los bancos, los trabajadores, había un convenio con los bancos y venían a explicar a los chavales cómo hacer una hipoteca, cómo tenían que invertir, porque las pensiones públicas no iban a llegar. O sea, puro adoctrinamiento neoliberal hecho por los bancos dentro de las escuelas públicas. Esto es indignante. Bueno, hicimos una gran campaña y muchas escuelas dejaron de hacer el programa, pero de alguna manera ahí estaba el objetivo, ¿vale? Todo ello menos posibilidad de espíritu.
la formación profesional, por ejemplo, la nueva formación profesional, si miráis, cada vez, yo fui durante más de 20 años profesora de la antigua formación profesional, bueno, pues eran 5 años, pues en los 5 años había literatura, historia, humanidades, etc. Cada vez esto se ha reducido y la FP ahora es única, pura y exclusivamente la filología y las prácticas y el inglés, ¿vale? Y la última, la dual, cada vez menos tiempo en la escuela, menos tiempo en el instituto, en donde sea, y más escuela en la fábrica, o sea, directamente. Con lo cual, ¿qué expresa eso? Pues bueno, que lo que queremos son trabajadores que sepan realmente manipular lo que sea, pero que no tengan conocimientos, que no entiendan nada y que por lo tanto estén sujetos a aquello que les van a mandar sin poder rechistar porque no van a entender absolutamente nada. La otra pata es la llamada innovación metodológica. La innovación metodológica que se ha vendido como una cuestión progresista de los pedagogos, etcétera, todo eso que hablábamos ayer, hay que saber evidentemente que no viene, de hecho no viene de ahí. O sea, la innovación, la nueva innovación metodológica está promovida por la CDE, por el Banco Mundial, por la Unión Europea, etcétera. Después de la caída del muro, en los años 90, ya había un pacto entre el Banco Mundial, la OCDE, etcétera, para lo que ellos llamaban, entre comillas, la transformación educativa, que era eso, poner la educación al servicio de las empresas. Bien, dentro de esta innovación hay varias cuestiones. Se vende, por un lado, porque el discurso tiene todo un discurso, que además siempre es el mismo, que es el mismo que lo tiene todo el mundo, o sea, el Banco Mundial, pero también el Banco Santander, también Google, también la Telefónica, todos estos, no sé si ahora aún lo hacen, pero cuando esto empezó, tú ponías innovación educativa y te salía una cantidad de cursos que daban empresas privadas, o sea, el BBA, la Caixa, el Google, el Facebook, la Telefónica, en fin, una cantidad de empresas privadas que daban formación al profesorado para la innovación educativa. Y era un catecismo, o sea, tú mirabas los programas, lo que decían, y era exactamente lo mismo que ahora dicen los progresistas. Y básicamente era, la educación actual no funciona, nadie sabe por qué, funcionaba bastante mejor en aquel momento que no está funcionando ahora, la memoria no sirve para nada, las clases magistrales son un desastre, y lo que necesitamos es una educación adecuada a las necesidades del siglo XXI, como si los siglos tuvieran necesidades. Lo que no explicaban eran las necesidades de quién del siglo XXI. O sea, lo de decir a las necesidades del siglo XXI era realmente una manera muy suave de esconder el verdadero objetivo. El profesor no tiene que enseñar, tiene que acompañar. Todo el conocimiento está en Google, etcétera, etcétera. Este sería el principio. No hace falta conocimiento, sino aprender a hacer y aprender a aprender. Como la absurdidad esta del aprender a aprender es de lo más divertido, porque nadie sabe qué puñeta significa aprender a aprender, ¿qué? Bueno, sí, vale. ¿Cuántas? Vale. Bueno, las consecuencias es evidente que implica menos conocimientos por parte de todo el alumnado, pero esto es especialmente grave para las clases populares que no van a tener más posibilidad de acceder. Pero hay más. Está la educación emocional. La educación emocional es otro de los grandes hitos para conformar ese futuro trabajador, trabajadora, crítico, etcétera, etcétera. Y que se está introduciendo a partir también de las competencias básicas. Y yo pienso que hay una cosa muy importante, que es básicamente que todo depende, esto es muy importante, todo depende de la mirada
todo depende de que sepas gestionar tus emociones totalmente al margen de las condiciones materiales. O sea, esto implica una ideología muy importante de individualismo y de cargar las consecuencias de todos los males sociales en uno mismo. O sea, lo que hay que hacer es cambiar las percepciones en lugar de cambiar la realidad. Por lo tanto, desactiva cualquier iniciativa colectiva, reivindicativa o de tipo político. Lo más importante es que si tú gestionas bien tus emociones, aprenderás mejor, tendrás éxito en la vida y además serás más feliz, no solo perder. ¿Vale? Independientemente de que caigan chuzos en punta encima de tu casa. Y por lo tanto eso culpabiliza al individuo, fomenta la individualidad, desvía la atención de que los males sociales se pueden resolver o intentar colectivamente, porque el mal no es colectivo, el mal no es social, sino que es tú, que no te lo miras bien, tienes que cambiar la mirada. O sea, de cambiar la mirada es genial. Bueno, la última, Departamento de Educación, después de que las notas de los chavales son un desastre, el malestar del profesorado es mayor, las familias protestan, lo que se le ha ocurrido es montar un programa de bienestar emocional del profesorado. O sea, es eso. O sea, no se trata de cambiar absolutamente nada, ni de invertir más, ni de más horas, ni de menos innovación, menos, etcétera, etcétera, etcétera. No, se trata de el bienestar emocional. O sea, los profesores se están riendo y dicen, bueno, vamos a hacer yoga todo el rato, pues qué bien. O sea, pero fijaos que eso es muy importante. Esto implica toda una manera de pensar, de entender el mundo, de entender la sociedad y por lo tanto una manera que lo que hace es impedir que realmente los chavales, por un lado, si no tienen conocimientos, no pueden continuar estudiando, si no tienen conocimientos, no pueden entender el mundo en general, no pueden ser críticos, no pueden pensar, y si encima resulta que todos los males son individuales y por naturaleza, aquí no se mueve nadie. Y esto, de alguna manera, es lo que está ayudando a esa... Bueno, que tengamos unos jóvenes cada vez más masclistas, racistas, de extrema derecha, etcétera, que esto es muy preocupante. Termino con la educación digital, que es otra de las cuestiones. Hay dos o tres cosas muy claras y cada vez están saliendo más. Es que alguien lo comentó también ayer, que aprender a leer en la pantalla no sirve, que la lectura en la pantalla es mucho menos profunda que la lectura en papel y que por lo tanto, y esto salen los resultados, la comprensión lectora cada vez es menos, pero que además los móviles, las redes están creando una cantidad de dependencia importante y ahí viene este malestar también de los jóvenes, la competencia por el cuerpo, por quien pone la foto en el Instagram, etcétera, y también la cantidad de mentiras en TikTok, etcétera, que están promocionando desde la derecha y la extrema derecha. Si encima la escuela nos da conocimientos que puedan contrarrestar todas estas mentiras, todas estas teorías, tenemos lo que tenemos y puede ir a peor si no ponemos remedio. En fin, a partir de ahí, yo creo que sí es importante poder reflexionar con los compañeros y compañeras, con las familias, de los males que pueden comportar todas estas cuestiones. Y es muy importante deshacer esta idea, y pienso que esto es muy terrible, de que una parte muy importante de la izquierda haya acogido críticamente todo eso y lo haya vendido como una cuestión progresista. Esto dificulta mucho clarificar lo que está pasando y dificulta mucho poder cambiarlo, porque si no tienes claro lo que está pasando, no lo puedes cambiar. Por lo tanto, tenemos realmente, yo creo, una responsabilidad como profesores y profesoras, como sindicatos, para
intentar dar la vuelta a todo eso, porque nos estamos jugando el futuro de nuestra sociedad, por lo tanto el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Vale, gracias. Seguimos con Olga. Es difícil decir algo después de Rosa, así que intentaremos, ¿se oye bien así? Sí. Vale. Intentaremos ir puntualizando un poquito de las cosas que ha dicho Rosa, precisamente en relación a cómo esa mentalidad neoliberal, que efectivamente no tiene origen educativo ni pedagógico, sino mercantil, comercial, capitalista, se está implantando de forma casi irreversible desde mi punto de vista en la educación. A ver, cada vez que decimos esto, a Rosa también lo habrá pasado, y a Beatriz, a Carlos, a Javier y a mí nos pasa, nos llaman conspiranoicos, fachas conservadores, rojipardos y cosas de ese estilo. ¿Por qué? Porque parece que estamos viendo una especie de confabulación por todas partes y forjada desde hace mucho tiempo para destruir la escuela pública, en un movimiento que básicamente consiste en ponerlo al servicio del capital definitivamente, es decir, en que si bien la escuela sirve evidentemente para formar mano de obra, pues para que se convierta única y exclusivamente en un dispositivo de inserción laboral, punto, y ya está, no en el lugar del conocimiento. Claro, es que para explicar cómo está pasando eso, pues evidentemente tenemos que hablar de economía y tenemos que hablar de un montón de cosas. Lo que tiene esto de explicación global no te hace paranoico ni confabulador, simplemente te permite establecer un poco las coordenadas de por dónde vienen los tiros, ¿vale? Y efectivamente esa fama de conspiranoicos y conservadores y de todo, a los que criticamos esto no nos viene... La crítica siempre va a venir de la derecha, evidentemente, es un enemigo que es reconocible, reconocido y de los capitalistas. Pero el problema es que viene de la izquierda porque efectivamente ha asumido el lenguaje bien sonante. A ver, el PSOE no es la izquierda, el PSOE es un partido neoliberal, pero los que se declaran la izquierda más allá de la izquierda, que realmente son unos posmos de cuidado, son los que efectivamente hacen las críticas más furibundas a todo lo que se puede decir de aquella manera. Que por cierto que nosotros estamos metidos ahí cuando nos dejan, o sea, quiero decir que es que no somos satélites raros, que es que nunca hayan estado en estos movimientos políticos o en la marea verde o en las marchas por la dignidad y en un montón de sitios, en los propios sindicatos. Vosotros sabéis que hay muchas corrientes. Aquí estamos dando esta charla con el SUATEA, con la intersindical, pero al mismo tiempo, y porque no tienen más posibilidades, porque si no es difícil también dar cursos de formación, los propios sindicatos como el nuestro también ofrecen cursos de formación en proyectos, formación en ABN, en un montón de cosas que nos lo tendríamos que hacer mirar, ¿vale? Por lo que voy a explicar a continuación, ¿vale? SUATEA no, perdón, la intersindical. ¿Vosotros no lo hacéis? No. ¡Qué bien! El de Castilla-La Mancha sí que lo está haciendo. Y de hecho es algo que le digo, que ya estáis metiendo esto, que ya la estáis colando. ¿Qué quiero decir? ¿Qué pasa? Con las mismas también hay voces críticas. A nosotros nos han llamado un centro de formación del profesorado de Córdoba, que yo decía, seguro que queréis que nosotros en un centro de profesores hablemos de pedagogismo, de unicornios y cosas de ese estilo. Y nos decían, sí, digo, alguien se ha equivocado en ese centro regional de profesores para pedirnos a nosotros que demos una charla. Y estuvimos Enrique Galindo y yo, tú estuviste en otro día, Pascual Gil y gente que somos críticos con estas cosas, haciéndolo. Quiero decir que las cosas hay que saberlas, hay que explicarlas, igual que los profesores deberíamos leernos las leyes. ¿Por qué digo esto? No porque tenga yo la comprobación de que no se leen, sino porque las leyes son explícitas. La normativa es farragosa, la normativa es árida, la internacional, la nacional y las autonómicas y todo lo que queramos. Pero lo cierto es que cada vez es más explícita en los objetivos, en los contenidos de esas leyes, y lo suyo es que las conociéramos. Porque si no hacemos lo que hace la izquierda, posmo, comprar el lenguaje del enemigo y ver unicornios por todas partes, cuando lo que hay pues no son unicornios, son tanques que están entrando a la escuela pública directamente, aparte en otros sitios. Lo cual inhabilita precisamente para luchar contra los tanques de verdad a nuestros alumnos, porque no se enteran ni del móvil, efectivamente. ¿Vale? Entonces,
Yo lo que voy a decir es de dónde viene esto y cómo se está implantando. Y esto viene de hace mucho tiempo. En los 60 ya estaba la teoría del capital humano que decía que uno tiene que ir al mercado de trabajo invirtiendo en sí mismo porque es por lo mejor que puede revalorizar su capacidad y ponerse a competir en condiciones de igualdad con el resto de las personas. Pero que uno tiene que hacerse un proyecto de sí mismo para esto. ¿Vale? Entonces, que uno va con su currículum y entonces y con su carnet de competencias, como decía Delors, que es lo que intentaba la tarjeta de competencias implantar, a competir con los demás, y entonces tiene que invertir permanentemente, de ahí el criterio, el famoso concepto de la formación permanente o del aprendizaje a lo largo de toda la vida, que parece que te dan 9 caramos cuando es una obligación que te está marcando el mercado. Y tiene que hacerlo para obtener posibilidades. Claro, no explica la trampa. Y eso sí que lo explicó Brzezinski, lo explicó muy bien la comisión trilateral. Lo que pasa es que lo explicó hacia adentro, no se lo explicó a la gente. Porque si se lo explicas a la gente, lo mismo se mosquea. Esta gente ideó la sociedad del 80. Solo el 20% de la población activa es necesaria para mantener el planeta. ¿Qué haces con el resto del 80% que te queda? Pues o te los cargas, y está mal visto de vez en cuando, cada vez menos, por cierto, ya lo estáis viendo. Pero así de entrada no es algo, hasta tiempos como los de Trump y Abascal, nadie se subía en un púlpito a decir cosas como me quiero cargar a los inmigrantes, ¿no? Pero que cada vez se puede decir más eso que el 80% te sobra, que parece ser que no pasa nada. Pero en cualquier caso en ese momento todavía se andaban con cierto pudor. Entonces lo que se inventaron fue una cosa llamada tititainment, lo de entretenimiento, tetas, ¿vale? Es decir, a la gente hay que darle pan y circo, pero con los mecanismos que vayan surgiendo con el avance del tiempo. Pues evidentemente el pan y circo ahora son las redes sociales, eso con lo que la escuela no puede competir. Pero en cualquier caso tú tienes que manipular conciencias y venderles que efectivamente las condiciones precarias en las que está el proletariado son condiciones normales. Tienes que naturalizar lo que hace el capitalismo con la clase obrera. Tienes que decirles que no hay otra posibilidad, tienes que volver a lo que decía Herbert Spencer de es que te ha tocado vivir así, es una cuestión natural, no es política ni económica, es una auténtica barbaridad, ¿vale? Y eso el papel lo están cumpliendo los medios de información, las redes sociales, y cada vez estamos más imposibilitados para poder nosotros dar la batalla. Ni siquiera las familias pueden dar la batalla contra el móvil en ese sentido y contra las influencias que reciben los chavales. Esa es una posibilidad, y esa posibilidad tiene que ir acompañada de otra posibilidad que es la más barata para el capital y la más eficaz, y es infiltrar el sistema educativo. Es tan sencillo como irte a la escuela pública, que es donde está la mayor cantidad de gente, es decir, el porcentaje más grande de futura masa trabajadora, y generar leyes educativas, formas de enseñar o de no enseñar y formas de aprender o de no aprender que ya te estén forjando la mentalidad que necesita el capitalismo, me da igual en qué momento histórico se encuentre, para tener una mano de obra que no se entere de qué narices le está pasando y que vaya como un corderito al matadero, de forma muy emprendedora, muy creativa, muy resiliente, muy adaptable y muy inversora en sí misma, a cumplir con las exigencias del capital. Es decir, hay que utilizar la escuela para que no se pueda crear nunca lo que Gramsci llamaba contrahegemonía, y de una forma muy sistemática y muy sencilla. Infiltro los planes de estudio y genero leyes educativas, y lo hago gratis. No tengo que hacer un cursillo dado por mi empresa o por mi multinacional de recursos humanos cuando me llegue el trabajador. Ya forjo esa conciencia desde la escuela. Es lo que Richard Sennett llamaba la corrosión del carácter. La corrosión del carácter es precisamente actuar totalitariamente, y esto es un adoctrinamiento de los peores que podemos permitir, sobre las conciencias, de forma que ya no nos dedicamos a adoctrinar religiosamente, a adoctrinar políticamente, cosa que no pasaba, como bien explicó ayer Carlos, porque siempre tienes a alguien de su padre y de su madre y al otro también, sino que ahora lo que haces es adoctrinar pedagógicamente, interviniendo precisamente sobre lo que no se debe intervenir en una persona, que es sobre su personalidad, sobre lo que piensa, sobre cómo piensa, y es el adoctrinamiento más
más peligroso. Por eso hablamos de totalitarismo educativo y totalitarismo pedagógico. Más que pedagógico, pedagogista, porque la intervención de todas las leyes va en la misma línea siempre. Efectivamente hay pedagogos críticos. Os recomiendo que leáis a Bianca Toallé, está en la Autónoma de Madrid, o Tania Alonso, está en la Complutense, trabajan juntas y son muy críticos y efectivamente son muy rojos. Y lo que te dicen es que la escuela efectivamente no debe ser de izquierdas, porque eso vuelve a ser infiltrarlo de una ideología y de determinadas metodologías que, por cierto, quien ha comprado la izquierda y no la derecha, y si la ha comprado la derecha es para la escuela pública, no para el Pilar y los colegios elitistas, porque ellos siguen teniendo planes de estudios basados en algo tan tradicional como la instrucción directa. La instrucción activa que decía Javier ayer, que consiste en enseño y estoy pendiente de que tú aprendas. Y hay un progreso regreso que efectivamente ya explicaba Platón y se llama dialéctica, en el acto de enseñar, ida y vuelta, y más ida y más vuelta. Esas escuelas privadas mantienen eso, mientras que la pública lo que está implantando es toda esa deriva pedagogista que consiste en que si algo falla, lo que nos venden es que lo único que hay que reformar es la metodología. Eso es el pedagogismo. No es que haya que meter más recursos, no es que tengamos que tener una política de atención a la diversidad, de inclusividad real, efectiva, por cierto, cuidadora, tanto que les gusta esa palabra a los posmos, porque cuidadora no es dar una así en la espalda. Cuidadora es poner las condiciones materiales que hagan que efectivamente se está respetando a cada individuo, y eso no funciona por el hecho de que yo los ponga todos juntos en un mare magnum y además modifique el lenguaje, que es lo que decía ayer Javier. Hay cuestiones más directas y que son económicas que sí que hacen que eso se produzca, una verdadera atención a la diversidad, pero no se va a producir en un aula donde la ratio es elevadísima, donde no hay recursos y donde lo que no hay, que esto es lo que ayer realmente decía también Carlos y que está en el Escuela Barbarie, respondiendo a una pregunta de una compañera, es que se necesitan los pedagogos y los orientadores, claro que se necesitan, pero en la parte de psicología, no en la parte de metodología, y lo que sí que se necesitan son especialistas PTs, ALs, como la compañera, PTSCs y educadores sociales, ¿vale? Y eso es precisamente lo que metodologías que no son pedagógicas como el DUA está eliminando, porque todos nos constituimos en especialistas, queramos o no, y tenemos que atender la diversidad en los ámbitos, en ese totum revolutum, o haciendo verdaderas peripecias que desde luego no tienen nada que ver con lo que ni los maestros especialistas en su conocimiento, y los maestros ahora saben ni lo que sabemos los profesores. Yo no tengo ni idea de la mitad de las cosas que se supone que tengo que manejar, pero es que me niego a saber de ellas, que es lo que hablábamos ayer. Es que los claustros se tienen que plantar y decir, pero si es que yo no quiero tener formación para tratar el suicidio. Y con esto yo no estoy diciendo, yo esto lo he dicho como jefa de estudios, claro, no le ha gustado a mi dirección tecnócrata. Y hay que explicarlo muy bien para que no se te considere una defensora del suicidio adolescente, parece ser. Tampoco es que no quiera la felicidad de mis alumnos, como decía ayer un compañero, es que no quiero ser yo, que soy profesora de filosofía, la que tenga que recibir una formación que tienen mis compañeros psicólogos, PTs, etcétera, etcétera, que es para lo que tienen que trabajar. Si los claustros se plantan y dicen, no, es que a mí no me vas a dar una formación que no tenga que ver con que yo me cargo además el trabajo del compañero, con que yo haga algo mal y con que la escuela asuma todos los problemas de la sociedad, entonces otro gallo cantaría. Pero es difícil con la deriva pedagogista y cuando la propia escuela pública está atacada porque no está defendida por políticas pedagogistas izquierdosas que no saben qué leche están haciendo y que dan pábulo precisamente a todo este lenguaje bien sonante comprado de la OCDE, que termina en la LOMLOE, con lo que vende la LOMLOE, y que termina con chorradas metodológicas cuyas evidencias de funcionamiento y de mejora del aprendizaje, que esa debería ser la evidencia fundamental, no está comprobada. Me voy precisamente a lo que es la culminación de esa mentalidad neoliberal y cómo se plasma en algo que conocemos todos, que es la LOMLOE. Hace poco me tocó intervenir en el programa de Risto Mejide, bueno, hace poco, cuando sacamos el libro del aprendizaje basado en proyectos, Enrique y yo.
yo no sabía ni con quién estaba hablando porque tú no ves a quién está detrás. Y resulta que tenía Esperanza Aguirre en el plató. Y luego me dijeron, coño, que has coincidido con Esperanza Aguirre. Digo, Esperanza Aguirre, coincidido de coincidir en lo que decíamos. Digo, Esperanza Aguirre no es imbécil. Esperanza Aguirre parece ser que lo que dijo es que efectivamente que yo tenía razón, que eso de las metodologías que era un churro, que determinados enfoques eran un cachondeo, que qué se estaba haciendo con los conocimientos. Quiero dejar claro que la LOMLOE es una aberración, como lo es la LOMCE, como lo es la LOE, como lo es la LOCE, como lo es la LOCSE, como son las leyes de izquierdas neoliberales del PSOE y de derechas. Que esto no es coincidir con la Aguirre, es que la Aguirre no es tonta. Y si quiere criticar la LOMLOE, evidentemente va a decir que lo suyo es mejor. No sé si me estoy explicando, lo digo por lo de las conspiraciones y esas cosas, que no somos conservadores. ¿Qué es lo que sí que hace la LOMLOE? La LOMLOE coge todo el lenguaje que ya venía en la LOCSE respecto de que, paidocentrista, hay que poner al niño en el centro, no el conocimiento. Hay que tener sus intereses en cuenta. No sé para qué. Hay que hacer que los profesores, más que profesores que se dedican a la instrucción, sean más bien coaches. Eso, coaches no lo dice la LOE, lo dice ya la LOMLOE y lo decía la LOMCE. Entrenadores, acompañantes, guías, técnicos educativos. Pero eso ya está en la LOCSE cuando se estaba diciendo que había que evaluar actitudes, tener en cuenta el comportamiento del alumnado y además se decía que efectivamente es el alumno el que tiene que estar en el centro. Vamos a ver, no se me ocurre una manera mejor de que el alumno esté en el centro y se contemple su humanidad y su persona de la mejor forma, de la más respetuosa posible y sobre todo con proyección al futuro, que dotarle de los conocimientos, es decir, de lo mejor que tenemos los profesores que ofrecer, dotarle de los conocimientos que lo van a hacer persona. Y no lo que se está haciendo desde la LOCSE, que es convertirles en la persona que necesita el capital. Porque eso es una intervención, un tratamiento que se llamaba integral de la personalidad. Pero es que un tratamiento integral de la personalidad y de la persona es un adoctrinamiento en determinada línea. No es un tratamiento en el sentido de, niño, estoy preocupado de cómo estás tú. Eso no es lo que se pretende y que se llamaba eso, un tratamiento integral de la persona, que se ha venido llamando así siempre, y del alumnado. Ni individual. Eso es intervenir de la forma en la que estamos interviniendo para modificar la conducta en vez de dotarles de los conocimientos para que ellos sean críticos con su propia conducta, que es lo que decía Condorcet. ¿Vale? No dar valores éticos, sino habilitarles para que sean capaces de decir los valores éticos que les tienen que definir. ¿Vale? Es una diferencia bastante grande, me parece. Bueno, la LOMLOE lo que hace es abundar en toda esta deriva. La LOMCE ya decía que había que trabajar por proyectos en un centro, la LOMCE ya decía que teníamos que intervenir en el comportamiento, y la LOMLOE lo que dice es algo tan directo, por eso hay que leerse la normativa, como que hay que generar un perfil de salida. La LOMLOE como tal, sobre todo su Real Decreto, te dice que la etapa obligatoria, es decir, la primaria y la secundaria, tienen el mismo perfil de salida para los alumnados. Y consiste ese perfil de salida en crear personas que tengan que acostumbrarse a pensar en la precariedad. No lo dicen así, pero dicen lo que dicen. En un mercado caracterizado por la incertidumbre, acostumbrándose a que van a tener que cambiar de trabajo a lo largo de toda la vida, que van a tener que seguir formándose y que van a tener que seguir adaptándose. Que una ley y un Real Decreto diga explícitamente que tenemos que generar un perfil de salida, es de denuncia a los juzgados, porque estamos diciendo que tenemos que modificar conductas. No estoy viendo a la izquierda haciendo nada con esto. No hablo del PSOE, ha generado esa ley. Hablo de la izquierda que se mantiene en ese país del unicornio y decir que son críticos. ¿Vale? Porque un perfil de salida, no sé qué hay que analizar, Javier, que hay que analizar de la expresión perfil de salida que yo me esté perdiendo. Es que es directo lo que te están diciendo. Un perfil de salida es un tipo de persona. Y nos están diciendo a los profesores que lo tenemos que hacer nosotros. Y además para una sociedad que demanda eso. Es decir, la escuela al servicio, por cierto, no de la sociedad, del mercado. Porque la sociedad es una entelequia más grande que un unicornio, que la sociedad. El mercado es que lo está pidiendo, las multinacionales. Y por eso la propia COE tiene un libro blanco. Es que parecemos tontos. La COE, la patronal, se elaboró un libro blanco que hace de educación, que hace la COE hablando de educación, si no es porque le interesa. Bueno, pues la forma de plasmar esto
y que no haya resistencias del profesorado, o si las hay, a anular al profesorado porque está absolutamente ahogado de burocracia y además ya no entiende ni qué leche se le está pidiendo, es implantar también de forma totalitaria, vía ley y vía real decreto y vía decreto autonómico, determinadas formas de trabajar y de evaluar. Lo cual atenta directamente también contra la libertad de cátedra. Es que no paro de decir a mis compañeros que tú no me puedes decir que yo tengo que trabajar con proyectos, con tareas o con lo que sea, porque la libertad metodológica también entra en la libertad de cátedra. Y se llama, por cierto, que es a lo que tendríamos que ir, como dijimos ayer, didáctica. Porque no se enseña filosofía igual que se enseñan matemáticas, igual que se enseñan lengua y literatura. Y entonces, no me puedes decir que yo tengo que hacer filosofía por proyectos o en base a un instrumento que se han inventado, que se han creído muy creativos, que son las situaciones de aprendizaje, y que son performances del alumnado haciendo el subnormal, porque realmente es eso. Y cuando digo el subnormal me estáis entendiendo, estoy diciendo que los estamos colocando en la verdadera estupidez, y no me refiero a clínica, sino ya de la dignidad ética, política, de una performance en la que un alumno tiene que demostrar con una actitud que es proactivo hacia lo que aprende. ¿Pero qué chorrada es esa? Así que yo ni siquiera la entiendo. Pero sí la entiendo. Me tiene que demostrar que me pelotea y que bueno, que sea hacer algo, no sé qué, pues lo que me has enseñado. Pues si yo enseño filosofía, que se van a poner una toga y se van a ir por el peripatos a dar vueltas y... Es que es absurdo. No, es que tienen que hacer debates. Tienen que hacer debates cuando sepan de qué debatir, y para eso les tengo que dar filosofía, digo yo. Bueno, pues la cuestión es que lo tuvieron muy claro con esta ley. Dijeron, es que el profesorado se resiste a hacer esto. Es que nosotros les metemos las competencias, la educación por competencias, y ellos las ponen en las programaciones, pero siguen dando conocimientos. Es que y lo seguimos haciendo. Lo que pasa es que probablemente estemos en fraude de ley. Pero bueno, eso también dice mucho de que se considera un funcionario a sí mismo, que también lo voy a decir para quedarme a gusto. La cuestión es que si tú obligas al profesorado a trabajar de determinada manera y a evaluar de determinada manera, cambiando la evaluación, como dijo Francisco Luna Arcos, que es el que estaba en el Ministerio y además desarrollando el decreto del País Vasco, Tere Maldonado lo debe adorar, ¿vale? Cambia la evaluación, obliga a funcionar de determinada manera y con determinadas herramientas, y ni le queda tiempo al profesorado para dar clase. Pero ya no es que no le quede tiempo, es que está tan fiscalizado con el aditio, el cuaderno de evaluación, el idoceo y todas las herramientas, que si lo que te están obligando es a generar instrumentos de evaluación para cada situación de aprendizaje, para tal, lo que no estás haciendo es ni enseñar ni dar conocimientos, porque lo que estás haciendo tú es promover la performance. Entonces cambia la evaluación y cambia los objetivos entonces del sistema. Este señor en un curso de inspección dijo esto, así abrió su ponencia. Está en YouTube, os lo recomiendo, Francisco Luna Arcos. El problema de las leyes educativas y del sistema educativo español es que nunca planteó claramente cuáles eran los fines de la educación. Y los fines de la educación son adaptarlos a las demandas de la sociedad. Y para eso tenemos que cambiar la evaluación y la forma de funcionar en las escuelas. E introducir metodologías que ya son afines al funcionamiento de las empresas. Y eso es trabajar con proyectos, que es con lo que yo quiero hablar. Por delante, no hay una metodología que sea mala en sí misma. Hay una metodología de decidir aplicar por el especialista. Y hay metodologías que efectivamente tenemos evidencias, tanto teóricas, científicas, como prácticas, de que funcionan o de que no funcionan. Y ayer nos dieron la prueba, precisamente Jati es uno de ellos. Nuno Crato es ministro de Educación de Portugal, también es experto en PISA y de cómo una educación basada en la instrucción directa y en el conocimiento directamente mejora el informe PISA, los resultados, mientras que una enseñanza competencial, primero no se pueden enseñar destrezas sin enseñar conocimientos. La destreza, que es hacer algo, no se enseña ni se adquiere, vuelve a ser una nebulosa y rara, disminuye, empeora los resultados PISA, es decir, hay pruebas de eso. Lo digo porque está muy de moda el aprendizaje basado en proyectos. Es más, entre elegir una escuela y elegir otra, la que trabaja por proyectos parece que es la molona, ¿vale? Entonces es que yo trabajo por proyectos. Tú no has trabajado por proyectos en tu vida, y si has trabajado por proyectos en tu vida, estás haciendo ya no un ejercicio de negligencia brutal,
sino que está sirviendo directamente a tus alumnos al capital. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque un proyecto no es una palabra proyecto. Es que yo hay veces que ya hasta me siento mal de utilizar la palabra proyecto, porque como he escrito contra esto, la palabra proyecto en castellano parece que para mí ya me suena demonio, ¿vale? Pero no, un proyecto puede ser un proyecto final de curso, puede ser, un proyecto me refiero a un trabajo final de curso, puede ser aprendizaje colaborativo, poner a colaborar a los alumnos, puede ser cooperar en el aula para tal, pero en cualquier caso tiene que ser algo que sea dirigido, dirigido al conocimiento, a aprender algo, ¿vale? Algo, y digo esto porque la clave del aprendizaje en proyectos no es esa, y tiene que estar guiada por el profesor. El profesor tiene que poder definir en qué consiste el proyecto y qué es lo interesante a aprender. Y por interesante no me refiero a que te mole, sino que es necesario aprender. Y eso lo da la propia disciplina, la propia materia. Eso es lo que es interesante aprender, ¿vale? Lo decía hace mismo un compañero, a mí me dicen que qué prefieres y yo prefiero irme de cañas que ir a trabajar. Si le preguntas a un chaval qué prefiere, no te va a decir efectivamente que aprender matemáticas así motu propio. Te lo dirá en determinada etapa educativa a lo mejor, pero no te lo va a decir en infantil, te lo va a decir en primaria y desde luego no te lo va a decir en el primer ciclo de la ESO, que cada vez está más desorganizado, ¿vale? Pero es que en eso se basa precisamente el ABP, una de las consignas del aprendizaje basado en proyectos como metodología del siglo XX y XXI fundamentalmente, para desarrollar las destrezas y competencias, habilidades del siglo XXI, tal y como viene definido en la normativa, no lo digo yo, es tener en cuenta los intereses del alumnado y que decidan ellos qué quieren estudiar. No dicen estudiar, dicen trabajar. Si dijeran estudiar ya estaríamos, vamos, en un orden casi digno del funcionamiento de la escuela, no. Que decidan interesarse por algo. Entonces ellos deciden cómo trabajan, qué trabajan, y además deciden en qué momento rectifican también la forma de trabajar, porque ellos se dan cuenta de si sale bien o si sale mal. Vale. El aprendizaje basado en proyectos consiste precisamente en que no importa el contenido, por eso no importa si sabemos matemáticas o filosofía, porque realmente lo que hay que hacer es, os lo voy a explicar lo que es, aprender a aprender. Eso que no sabemos lo que es. Aprender a aprender consiste precisamente en generar una mentalidad estratégica. Estratégica significa desde el punto de vista conductual, y consista en aprender a rectificarse a uno mismo cada vez que sea necesario, adaptarse, generar una nueva dinámica de trabajo en grupo, asumir el rol del liderazgo educativo suena cuando toque, asumir el rol del moderador del grupo cuando toque, es decir, todas las dinámicas que se piden en una empresa en la actualidad. Eso es aprender a aprender. Y eso es lo único que hay que aprender, y no es un contenido, es cómo comportarse. De ahí que se esté dando cada vez más importancia a las competencias blandas, a las soft skills, las que son del carácter trabajo en equipo, resiliencia, trabajo colaborativo, etcétera, que a las competencias que son de carácter técnico, las que tienen que ver, técnico o de conocimientos teóricos, las que tienen que ver con conocimientos. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es hacer un alumno que sea un trabajador deseable por el empresario, directamente. No necesito que sea crítico, necesito que sea empleable, y la empleabilidad pasa porque sea admisible su forma de ser. Que sea sonriente, que diga sí buena, que diga sí, a esto me adapto yo. Que no es más, que no haga falta decírselo, porque es un ejercicio de creatividad. La autocrítica en estos términos, no el pensamiento crítico reflexivo, porque eso lo estamos inhabilitando completamente. ¿Cuál es la resistencia mayor a esto? El profesorado, porque el profesorado quiere enseñar y sobre todo quiere que le dejen enseñar, y ahí nos metemos con la formación permanente y con la reforma de la evaluación. Si tú estás todo el rato insistiendo en formar al profesorado en coaching, en dinámica de grupos, en tal, lo que estás haciendo es atacar precisamente a la formación permanente, ¿vale? Porque el que resiste es el profesor, así que tienes que inhabilitarle. No tenías que cargártelo, ¿eh? Esto no va de cargarse la escuela pública, va de reformarla, va de utilizarla a favor. Entonces te tienes que cargar lo que es la figura del profesor. Pero no solo eso, tienes que hacer que los equipos directivos sean gerenciales. Tienes que dar cursos de liderazgo educativo. Tienes que hacer que los equipos educativos, voy a decir una burrada y me van a matar, pero lo he sufrido en mis propias carnes, sean informáticos, tecnócratas.
tal cual, y que quieran hacer cosas basadas en la eficacia, la eficiencia y en el rendimiento, pero que no estén pendientes de las condiciones laborales del profesorado, de que se enseñe en una escuela y del bienestar de los alumnos, que no depende en dejar que vengan 20.000 empresas a explicarte cosas de inteligencia emocional y de comportamiento emocional y de competencia emocional, sino garantizar que se aprenda. Hay un gran libro de un gran inspector de educación de Baleares que se llama Miguel Ángel Tirado y que se llama Escuelas que enseñan. ¿Vale? Y a este tío hay que seguirle. Tiene el día 30 una charla online con la Asociación OCRE que se llama El Kit de Supervivencia del Profesorado, porque es consciente de que estamos absolutamente apabullados por burocracia. No sabemos ya cómo responder a una reclamación, cómo responder ya ante los juzgados porque suspendemos a los niños, no sabemos cómo aplicar los criterios de evaluación, cómo evaluarlos. Entonces es de estas cosas. Pero el tío fundamentalmente lo que te dice es: yo intervengo cuando un equipo directivo no garantiza que los alumnos aprendan. A ver dónde lo encontráis. Yo estoy por clonarlo y llevármelo a todas las administraciones públicas. Esto. Porque gestores de este nivel no me lo sé. En cualquier caso, creo que ha quedado claro cómo nos llevamos al aula todo lo que son las metodologías, etcétera, etcétera. Y que de lo que se trata exclusivamente es de una reforma conductual. Lo que se está desarrollando y desarrollando definitivamente. Esta suerte de totalitarismo tecnocrático y pedagógico, pedagogista más bien, no se va a poder revertir si el profesorado no es consciente de que obedeciendo en la aplicación de metodologías, en la aplicación de herramientas de corrección, cuadernos de evaluación, etcétera, etcétera, si no se planta ante eso. Porque son los caballos de Troya para reformar definitivamente la escuela. Y somos funcionarios, los de la escuela pública. Entonces yo ya he oído eso de yo soy funcionario, como me decía Jesús en Alcocha, y entonces yo tengo que aplicar lo que hay, yo no me tengo que dedicar a pensar, que le decían los compañeros, yo tengo que aplicar lo que hay porque soy un funcionario y tengo que cumplir la ley. Ya, pero es que resulta que un servidor público también tiene la obligación de disentir con la ley y con criticarla. Es que tenemos la obligación los funcionarios públicos. Desde mi punto de vista es un deber hacer huelga, por los que no pueden hacerla, cuando la huelga es legítima, evidentemente. Pero es que desde mi punto de vista ser funcionaria, y no os digo ya si eres un cargo directivo, es no permitir que se hagan fulanadas. Pero ni con los compañeros, ni con la ley, ni con los alumnos. Porque puedo, porque soy propietaria de mi puesto de trabajo. Entonces no me va a venir nadie a decirme que voy a trabajar por proyectos, porque directamente te llevo al juzgado. Porque eso directamente es totalitarismo pedagógico marcado en la ley. Es que tienes que hacer un proyectito. Sí, espera, que te voy a cumplir el ítem. De los ítems va a hablar Beatriz. Voy a cumplir un ítem, sí, pero yo no voy a trabajar en la vida por proyectos. No me lo van a conseguir imponer. Por eso monto las que monto. Porque trabajar por proyectos es una decisión de claustro, desde la LOMCE. No se puede trabajar por proyectos en una única materia, en un único departamento. Si tú quieres forjar la mentalidad, va de abajo arriba, ¿eh? Tiene que ser una decisión colectiva y hay que dar la batalla. Y dar la batalla cuesta la salud. Cuesta la salud en las aulas, ¿vale? Pero es lo que tenemos que hacer y sobre todo no dejarnos guiar por cuestiones que parecen molonas, pero que realmente son los caballos de Troya del capital y nos están colonizando la escuela. Gracias, Olga. Tiene la palabra Bea. Bueno, después de los compañeros, cada vez... A ver, ahora. Sí. Así, ¿no? Ahora sí. Decía que después de estas dos intervenciones, bueno, pues yo voy a intentar centrar la situación en la que se nos avecina, en la que tenemos encima ya. Y lo digo porque comentaba Olga ahora que yo iba a hablar sobre los ítems y las competencias. Dios me libre. Yo no hablo de eso. No, me refiero a lo siguiente. Bueno, vosotros sabéis que en Suatea llevamos décadas, muchísimos años, denunciando el desembarco del neoliberalismo en la educación. Está aquí José Antonio Alonso,
que fue el que me dijo, oye, Bea, ¿por qué no traduces? Yo soy de francés. ¿Por qué no? A ver, ahí. ¿Por qué no traduces? ¿Sí? Ahí. ¿Por qué no traduces este artículo que viene en Le Monde Diplomatique, que habla sobre la mercantilización de la escuela? Nadie había oído hablar de eso. Nadie había oído hablar de eso. Estábamos en los años finales de los años 80. Y empezamos a ver que lo que estaba ocurriendo en las escuelas, estábamos viendo que estaba cambiando las cosas, que empezaba a venir una neolengua, una nueva lengua que se estaba imponiendo. Y empezamos a trabajar en esa línea, ¿no? Y lamentablemente todas las líneas que íbamos siguiendo nos iban indicando que el futuro de la escuela se estaba poniendo muy negro. Muy negro porque precisamente estaban entrando todos estos conceptos neoliberales de los que habló también Rosa y luego explicó Olga. Y nos dedicamos en Suatea, pues lo primero que hicimos fue organizar unas jornadas, algunos estaban allí, los que estáis aquí, ¿no? Sobre el neoliberalismo, trajimos a Nico Ir, vino Pablo Gentile, y empezamos a escuchar lo que estaba ocurriendo también en otras zonas del mundo, lo que estaba ocurriendo en América Latina, sobre todo. También nos enteramos por lo que ocurría en Inglaterra, donde estaban empezando a implantarse ya esas políticas educativas neoliberales. Bueno, desde luego, todo esto, ya os digo que estamos hablando desde hace muchísimos años, nos fue ilustrando a la hora de criticar las leyes educativas que íbamos viendo. Desde luego, en la línea de lo que comentaban mis compañeras, las leyes educativas del Estado español, todas ellas fueron avanzando, todas en esa misma línea. En la misma línea de que favorecía la privatización del sistema educativo, que favorecía la mercantilización del sistema y que entraba lo que se llamaba una forma de trabajar individualista, es decir, que ponía las relaciones laborales, empezaba a introducir el concepto de que las relaciones laborales tenían que ser de forma individual, que cada uno de nosotros y nosotras teníamos que rendir cuentas por nosotros mismos. En fin, todas estas líneas nos fueron mostrando que el camino venía ahora mismo a plantearnos lo que hoy conocemos como propuestas de estatuto docente. Como no tengo mucho tiempo, os voy a contar en qué estamos ahora mismo. El martes pasado se produjo una mesa sectorial de educación en el Ministerio y la propuesta que hace el Ministerio es la siguiente. Sabéis que a partir de 2012 hubo una serie de recortes en materia educativa, recortes que tuvieron que ver con el aumento del horario del profesorado, el tema de ratios y demás. Ese tipo de recortes, ahora dice el Ministerio de Educación que si queremos que se reviertan, tenemos que aceptar una reforma de cómo funciona la organización del sistema del profesorado. Y los estés estuvimos presentes en la reunión de la mesa y le planteamos a la Administración clarísimamente lo siguiente. Nosotros no vamos a aceptar que no se reviertan los recortes y no vamos a aceptar, ni muchísimo menos, que volváis otra vez con la cantinela de aquel estatuto del profesorado, porque, como os decía, estas propuestas de implantar un estatuto del profesorado basadas en la evaluación del profesorado mismo, estas propuestas ya vienen de muy atrás. Vienen ya de los años 80. En los años 80, finales de los años 80, nuestro sindicato ya se plantó firmemente frente a estas propuestas y ahora mismo
pues lo que tenemos encima es un poco la reedición de ese mismo libro. Ahora mismo lo que tenemos, digo, es una propuesta, yo no sé si está el documento, vamos, el documento lo podemos ver. El Ministerio presentó, digo porque lo tenéis, va a empezar a circular ahora por ahí, es del martes, esto es reciente, por lo tanto la mayor parte de la gente no lo conoce, ¿no? Se llama, es el informe final con la propuesta de marco de competencias profesionales docentes. Es decir, el Ministerio hizo trabajar a un grupo de expertos de varias universidades para definir cuáles son las competencias que tiene que adquirir el docente del futuro. Esas competencias son 12, pero para daros una idea, como ya estáis metidos en el ajo, 2 de ellas, la digital, la competencia lingüística, esas no las explicita porque considera que ya existen. Y de hecho, ya está el profesorado asturiano, que yo sepa, metido en plena vorágine de lo que es la competencia digital, ¿no? Entonces, divide este documento, decimos, está basado ya en una propuesta para poner en marcha una llamada carrera profesional, una carrera profesional que va a cambiar, en principio, todo. Va a cambiar el acceso, es decir, se está planteando un nuevo acceso, la formación del profesorado, y va a modificar también pues, la organización y el cómo funciona la progresión en esa supuesta carrera docente. Es verdad que en Asturias, sobre todo lo digo por mis compañeros que no son de aquí, tenemos una llamada ley de unos planes de evaluación que ya van un poco en esa línea. Luego hablaremos de ellos, si os parece. Pero ahora mismo la propuesta del Ministerio, lo que os decía, es la siguiente: dividir al profesorado en esos 4 niveles. Entonces, ¿cómo se progresaría de nivel en nivel? Tendríamos que ir adquiriendo unas determinadas competencias profesionales. Si no tenéis nada que hacer el fin de semana, me parece que son 150 páginas las del documento, se puede acceder a él, lo colgaremos en la página, yo creo, para que pueda todo el mundo verlo. Pero, ¿a qué nos referimos concretamente? Nos referimos concretamente pues, a algunas definiciones. Competencia docente sería el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que definen la identidad profesional docente y que la docente tiene que desarrollar para desempeñar su labor de manera eficaz y eficiente en un sistema educativo completo. Tantos términos que no significan indicador, manifestación observable de la competencia que permite determinar su grado de adquisición en términos de conocimientos, destrezas y actitudes. Se presentan organizados por niveles de dominio y responden a una finalidad específica. Nivel. Expectativas de desarrollo en términos de conocimientos, destrezas y actitudes. Cada nivel viene definido por un conjunto de descriptores que apuntan a los resultados relevantes asociados a cada grado de desarrollo de las competencias profesionales docentes. No he dicho nada. No he dicho nada, pero de esto va a depender vuestro futuro. No he dicho nada, pero de esto va a depender vuestro futuro. ¿Por qué? No te preocupes, que lo tienes, seguramente conocerás algunos porque están al principio, qué miembros de las universidades participaron en la elaboración de este documento. Están ahí, con nombres y apellidos. Pero la cuestión es que el Ministerio pone esto encima de la mesa, lo puso el martes en la reunión encima de la mesa, y a mí, o a la persona que fue de los STES a la reunión, le daba la impresión de que esto ya estaba hecho. ¿Entendéis? Que se pone en marcha. Ahora van a funcionar una serie de grupos de trabajo que empiezan ya, vienen en el documento, una serie de grupos de trabajo, pero el primer grupo es sobre las competencias docentes que tiene que adquirir cada profe.
Entonces, uno de ellos, los niveles, lo digo porque a lo mejor ya están estos del SUATEA inventando cosas. Dice, nivel 1, porque habla del nivel 0, sería la primera etapa de la carrera profesional docente. Lo dice, nivel 0. Nivel 1, corresponde al inicio de la carrera profesional. Es decir, ahí está todo. Ahí está todo. Es decir, el Ministerio lo que plantea es que va a implantar este sistema. Ya hubo, o ya hay, de hecho, como hay en Asturias ahora mismo, un ensayo, porque en Asturias ahora mismo hay una ley de evaluación que está encima de la mesa, que es gracias a la cual puede cobrar el profesorado un salario similar al de otras comunidades autónomas. Ayer mientras estábamos cenando, pues estábamos comentando que en el resto de comunidades autónomas se tiene un complemento autonómico que cobra todo el mundo. En Asturias no. En Asturias, quien quiera cobrar tiene que pasar por las orcas caudinas de la evaluación y tiene que ir todos los años al despacho del director o la directora a acreditar que tiene allí que cumplió esto, que cumplió su horario, que cumplió esto, que cumplió lo otro, que hizo tal, que hizo cual. Bien, si esto es así, la intención primera, y es que también decíamos que Asturias pudo haber sido o puede ser el laboratorio que utilizó el PSOE o que está utilizando el PSOE para experimentar algunas de sus políticas educativas. Decíamos ayer que, que la gente, cuando se presenta a este tipo de evaluaciones, pues no le queda otra que pasar todos los años si quiere adquirir. Ahora va a ser a través de estas competencias. Ahora es a través de unos ítems, de unas cuestiones que tienes que realizar si quieres cobrar. Pero lo que decíamos, en el resto de comunidades autónomas, eso no existe. Eso no existe. Ahora, ¿qué va a pasar en el futuro? Si esto va adelante, eso sí que no lo sabemos. Luego comentarlo si queréis. Pero el sistema implantado en Asturias, eso que os quede claro, si es para la inmensa mayoría del profesorado, recordemos que aquí es voluntario y que hay mucha gente, hay alguna gente que nunca lo aceptamos y que nunca lo firmamos y que no lo cobramos, así de claro, y que perdimos un montón de pasta por rechazar, por plantarse, como decíamos, por plantarse frente a ese tipo de políticas. Si en Asturias ahora mismo la inmensa mayoría del profesorado lo cobra, es gracias a la lucha que llevó SUATEA. La lucha que llevó SUATEA era precisamente esa, la de plantarse, la de luchar, la de enfrentarse, y por lo tanto, como consecuencia, eso llegó a prácticamente todo el mundo. ¿Por qué? Porque se convirtió no en lo que quería la administración en un principio, sino en lo que los obligamos a que fuéramos. En principio no era para interinos, en principio no era... Pero bueno, la gente que viene de otras comunidades autónomas queda alucinada de que tengan que esperar 5 años para cobrar un complemento que en su comunidad cobraba. Cuando vienen de su comunidad, al llegar a Asturias, cobran menos, si no cumplen los requisitos correspondientes. Bien. No, quiero decir, es una tragedia, de alguna manera, es una tragedia que hayamos tenido que aguantar, que si la gente quiere cobrar, haya tenido que pasar por ahí. Pero los que no cobramos tendríamos que hacer algo para ser visibles, porque si no tenemos una oposición que no se ve, que no existe. Pues dentro de SUATEA sí que seguimos haciendo visibles a la gente que en la medida que podemos, porque en verdad se queda muy poca gente, la mayoría nos fuimos jubilando, la mayoría de los que no habíamos entrado. Pero bien, algunos decían que SUATEA hablaba de que venía el lobo, el lobo puede que esté viniendo aquí, y puede que este sistema, que puede ser todavía mucho más perverso, el que está ahora mismo encima de la mesa, este sistema, bueno, pues puede ser el que dé la puntilla precisamente a lo que es el trabajo en equipo, a la solidaridad, al estar todos luchando por una misma cuestión. Es cierto que el nivel que aquí detectamos, ¿no? Que el nivel de movilizaciones y
el nivel de luchas bajó mucho, también bajó en el resto del Estado, no vamos a decir que no, pero es cierto que eso contribuyó a crear una situación en los centros muy incómoda, y que sigue siendo muy incómoda. Pero el problema fundamental que yo veo, además, con esto que se viene y que ya tenemos encima de la mesa con otras leyes, es que el incremento exponencial de la burocracia que va a suponer una implantación de un sistema como este. Es decir, a mí lo que más me preocupa es que haya organizaciones sindicales que aquí en Asturias estuvieron en un principio luchando en contra de este tipo de políticas, que ahora, si veis sus comunicados a nivel estatal, ahora mismo ya lo aceptaron, ya lo tienen, quiero decir, que ahora yo pienso que el Ministerio ya tiene prácticamente asegurados los apoyos para llevar esto adelante. Y que vamos a quedar los estés, creo que vamos a quedar los estés como única fuerza que nos vamos a oponer, a esta implantación de esta llamada carrera profesional, que viene además acompañada de otros tipos de cuestiones, como el tema del MIR, una especie de MIR docente que estaría también un poco dedicado a que el profesorado sea como los alumnos y alumnas de FP ahora mismo, los de prácticas, ¿no? Que ahora mismo lo que se hace es utilizarlos como mano de obra barata. Es muy probable que si se pone en marcha un MIR docente, pues sería gente que estarían en el nivel 0, por lo tanto cobrarían mucho menos, estarían en el nivel 0 no se sabe cuántos años, y ese nivel 0 estarían haciendo de mano de obra barata para desempeñar el trabajo. Es decir, aquí lo que se está instaurando es un sistema piramidal en el que solamente cobraría quien demostrara que tiene adquiridas todo ese cúmulo, todas esas 12 competencias docentes. Y luego que alguien cuente cómo está siendo el adquirir la competencia digital, que yo creo que eso puede ser mostrar un poco el camino de por dónde pueden ir los tiros futuros de esta adquisición. Otra cuestión relevante: ¿quién va a evaluar? Porque ahora mismo en Asturias son las direcciones quienes están evaluando al profesorado, pero en un sistema como este probablemente se cree una categoría de burócratas evaluadores, un poco, pues no lo sé qué sistema se llevará adelante, pero parece que el crecimiento de la burocracia puede ser brutal. Es decir, si ahora mismo para evaluar al alumnado es una locura y tenéis que estar realizando una serie de tareas burocráticas que no acaban nunca, que desde luego están incluso llevando al desánimo a muy buena parte del profesorado. Hay una buena parte del profesorado que no entiende que tenga que estar perdiendo el tiempo en ese tipo de cuestiones, cuando lo importante, es decir, el trabajo en el aula y el desarrollo de nuestra tarea y el sacar esos chavales adelante, que es lo que tenemos que hacer, eso no tenemos tiempo para ello. ¿Por qué? Porque tenemos que estar dedicando nuestro tiempo únicamente a estar inventando, porque es inventar una serie de ítems para evaluar al alumnado. Y como decían ayer unos compañeros, bueno, pues ahora cualquiera que vaya a reclamar una nota de un alumno o de una alumna, pues la familia va a tener simple razón, porque ¿tú cómo demuestras en qué te has basado para poner la nota esa? No, o sea, es prácticamente, ahora mismo es prácticamente una misión imposible, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos ahora mismo como SUATEA y como la Confederación de STES? ¿Qué tenemos ahora mismo encima de la mesa? ¿Cuál tiene que ser nuestro trabajo y nuestra tarea? Pues evidentemente nosotros, pues, seguir siendo los Pepito Grillo, que es lo que nos toca, nos lleva tocando desde hace décadas. Y estamos condenados muchas veces a que no nos crean. Pasa como a Cassandra, que no anunciamos el futuro, pero no nos creen. Pasa que el futuro llega aquí y aquí lo tenemos. Y como SUATEA, yo creo que nuestra tarea, ya digo, es por una parte influir en la Confederación de cara, nosotros que ya lo tenemos claro, que tenemos la experiencia de la evaluación docente, que sabemos lo que está ocurriendo en Asturias,
que sabemos lo que está suponiendo en los centros, lo que está... eso es lo que tiene que marcar nuestro día a día. A partir de ahora, yo creo que nuestro trabajo y nuestra tarea tiene que ser la de organizar esa resistencia, organizarla, que era un poco lo que decía ayer el aire, organizar esa resistencia para nosotros tiene que ser, lo primero, contar esto, contarlo, llevarlo a los claustros y decir lo que puede suponer, y algunos en Asturias, a lo mejor es más fácil en el resto del Estado. En Asturias la gente dirá, no, va, si esto ya es lo que ya tenemos y tal, y bueno, en fin, estamos resignados, ¿qué le vamos a hacer? Yo creo que no, porque esto puede empeorar sustancialmente el tipo de relaciones laborales que tenemos ahora mismo. Todavía peor, que puede avanzar todavía en una cuestión peor. Y luego, de cara a la confederación de estos, ya os digo que se van a formar, ya están a partir del informe de la reunión del Ministerio, se dice que se van a formar toda una serie de grupos de trabajo, uno sobre acceso, otro sobre formación, otro sobre las competencias docentes, otro sobre otras tareas que pueda desempeñar los docentes. En fin, no lo sé, tendríamos que ponernos las pilas, digo, eso ya es un poco clave interna, ponernos un poco las pilas y, aunque sea una tarea difícil y complicada, creo que es lo que nos toca. Es lo que nos toca, intentar organizar esa resistencia, intentar hacer ver también a la sociedad que esto es contraproducente, que esto no va a beneficiar en nada a la enseñanza pública, que esto, al contrario, que lo único que va a hacer esto es quitarnos tiempo para la tarea docente nuestra, y que desde luego que si piensan que este es el mejor sistema para salir adelante, pues que nosotros decimos que no. Y también habrá que afear a alguna organización sindical que está ya de alguna manera, yo creo que ya pactando con el Ministerio de poner esto en marcha, porque ya os digo, hace muchos años que se intenta poner este sistema en marcha. Hace muchos años que lo están intentando. Ya digo que desde los años 80 existen ya intentos de implantar una carrera profesional. Y nos dirán, pero bueno, ¿vosotros estáis en contra de una carrera profesional? Pues, a ver, una carrera profesional, desde el punto de vista de los docentes, ¿tiene algún sentido? Cuando nuestro trabajo tiene que ser un trabajo en equipo, un trabajo solidario, un trabajo de claustro. Desde luego, pensamos que la carrera profesional puede tener sentido en otros ámbitos, no en el nuestro. Y nosotros tenemos que reivindicar un salario justo para el conjunto del profesorado, no para unos sí y para otros no. Hombre, algunas pensarán, bueno, yo como soy muy buena, a mí me va a tocar. Eso es, de alguna manera, algunos interiorizan eso, pero el problema no es que tú seas bueno o que seas bueno, sino que tú vas a tener que cumplir una serie de perfiles que vas a tener que dar una serie, responder exactamente al tipo de escuela y al tipo de necesidades y exigencias que plantean los mercados, no lo que necesita la educación pública. Y como me imagino que habrá un debate, y como ya nos enrollamos bastante, pues yo creo que casi que será mejor. Lo primero, compromiso por parte de Sueter de que colguemos esos documentos para que podáis tener acceso a ellos, que los veáis y que oye, pues igual decís, ya, que lo vamos, no hemos exagerado, no, está muy bien, una pinta estupenda, ya los veréis. Yo no sé si está por ahí el índice, pero bueno, yo creo que con esto que os leí ya se puede ver, ya podemos atisbar por dónde vienen los tiros. Entonces, lo dicho, organizar la resistencia nuevamente, y nos queda pues una tarea muy dura y muy ardua, pero es la de oponernos a que esto pueda ser extensivo a todo el Estado y ver cómo podemos llegar al conjunto del proceso. Nada más.